Bueno, aquí estamos en una salita que es muy interesante, es el único lugar en México, eso sí, pueden estar seguros, en donde van a estar en una sala donde hay meteoritos en exhibición y sobre todo meteoritos, sobre todo uno que es muy importante. Bueno, hay como tres que son muy importantes. No sé qué tanto vale la pena hablar de ellos o no. Rápidamente, nada más así como contexto. Los meteoritos son rocas que no se originaron en la Tierra, que provienen en su gran mayoría de una zona que está entre Marte y Júpiter. Y hay mucho acerca de eso, en el sentido de decir que si son un planeta que no se formó, que si la fuerza gravitacional de Júpiter actuó para que entonces hubiera una serie de problemas, que obviamente que hay muchos planetas o protoplanetas que chocaron porque ya se habían diferenciado o no. O sea, ahí hay como que mucha tela de dónde cortar y muchas cosas interesantes de qué hablar, pero pues no vamos a hablar ahorita de eso porque no sea el hambre apremia, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos más o menos de dónde viene. Ahora, ¿por qué caen en la Tierra? ¿Por qué caen? También eso es importante. En todo el sistema solar hay dos elementos comunes que no falla ninguno. Ni en los planetas, ni en los satélites o en las lunas que tienen, lo que sea. Dos cosas. Volcanismo, de un tipo o de otro, porque no todo el volcanismo es igual en todos, pero hay emanaciones de material magmático y impactos meteoríticos. No hay ninguno que se escape de eso. Todo lo demás, las atmósferas pueden ser distintas y esto y lo otro. Agua líquida, no hay agua líquida, la mano del muerto, lo que ustedes quieran. Es un factor interesante para poder entender todo esto. Y dentro de los meteoritos, su clasificación más general es de tres tipos. Eso es bastante obvio. Unos que son metálicos, formados principalmente de hierro y níquel. Otros que no son metálicos y son pétreos y que están formados de lo que se puedan ustedes imaginar, y ahorita van a saber de qué es, como ese, y si ustedes lo ven, inclusive se le dan una patada porque creen que es una piedra común y corriente. Entonces, hay metálicos, hay pétreos y hay mixtos. Y los mixtos es probablemente un protoplaneta que ya tenía núcleo, tenía manto y tenía corteza, y el meteorito, que fue el que llegó a la Tierra, formaba parte del manto, dentro de varias otras hipótesis que puede haber, pero para fines prácticos nos vamos a quedar como el cuento de los tres cochinitos, ¿no? El práctico, el flojo y el intermedio, ¿no? El metálico, el pétreo y el mixto. Ese es básicamente. Ahora, vamos a empezar por los metálicos. Los metálicos son los más llamativos, porque incluso con el tiempo, o sea, en la prehistoria, se llegaron a usar algunos hasta como yunques, ¿no? O sea, porque la gente se los encontraba y decía, darle un uso. ¿Por qué? Para que pudiéramos tener acero, tuvo que haber pasado mucho tiempo, porque pues, teníamos que haber llegado a poder fundir el hierro, ¿no? Para poder tener acero. Entonces, desde antes, y se habla, por ejemplo, inclusive hay historias que a lo mejor la espada de Merlín, de Arturo, la hicieron de un meteorito, ¿no? O sea, pudo haber sido, sí, etcétera. Hay muchas cosas. Pero son, desde un punto de vista científico, muy tontos. Porque lo único que nos cuenta un meteorito, y acuérdense que cuando estamos hablando de la historia de la Tierra, esto tiene mucho que ver, es que hay 600 millones de años perdidos. Así como en la historia de Cristo hay 30 años que no sabemos qué hizo, en la historia de la Tierra hay 600 millones de años. Entonces, los meteoritos nos ayudan a saber qué pudo haber pasado en esa historia. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. El meteorito metálico no, porque el meteorito metálico ya se había diferenciado, ya el núcleo se había formado y entonces ya lo único que saben, se puede hacer un estudio, si tiene hierro, níquel, tal y tal y tal, pues más metales y se acabó.
Y se puede hacer un estudio de isotopía y decir que tiene tantos miles de millones de años y se acabó. El mixto ya nos da un poquito más de información. Pero el que nos va a dar más información, mucho más información de la Tierra, es este que está aquí. Pues este meteorito que estamos viendo se llama el meteorito de Allende. Y es un meteorito que cayó, a diferencia de 4.567 millones de años, cayó en 4.568 millones de años. Entonces, desde ese punto de vista, la roca que ustedes están viendo es más antigua que el Sol. O sea que esa roca no es nada más muy importante para México, sino es muy importante para el mundo. Es uno de los elementos más importantes que se han estudiado a través de la historia. Todos los elementos que tiene, que son diferentes puntitos rojos, no es que sea una palanqueta de cacahuates. Tiene todos los silicatos, y tiene todos los calcios, y tiene todo el aluminio, y tiene todos los elementos de que si esa roca la pudiéramos meter en una licuadora cósmica que solamente existe en mi cabeza y le pudiéramos dar vueltas y lo fundiéramos, terminaríamos con una tierra en las manos que tuviera el chance de formar su núcleo, su manto y su corteza. ¿Capisci? ¿Sí? O sea, entonces esto sí nos da una información muy interesante. Y si no me creen, pongan meteorito de Allende y pónganle, no me acuerdo cómo se llama, lo que, cuando tú le aprietas, ¿cómo se llaman? Clics, o se llaman bytes, o se llaman, no. Likes. ¿Cómo? Likes, ¿no? No, bueno, likes es cuando les gusta, ¿no? Pero, ¿cuántos hits, no? Ajá. O sea, cuando tú pones un nombre en Google y le picas, te dice cuántos artículos. ¿Cuántos searches? Search, ¿no? Pero creo que tiene un nombre encima. Entonces, ¿Cuántas vistas, no? ¿Cuántas vistas? Sí. ¿Es un objeto extrasolar, esa cosa? No, no es extrasolar, es de la nebulosa que formó al Sol. O sea, esto que estamos hablando aquí es de antes del Sol. O sea, si filosóficamente ahorita con la maestra, si nos quisiéramos poner en ese sentido, aquí venimos a ver esa situación. También he visto gente que vienen en peregrinaciones a hacerle una reverencia a esto. Porque digo, si te pones a pensarlo desde el punto de vista de la trascendencia que tiene, Es presolar. ¿De qué? Es presolar. Es presolar, aquí vienen inclusive hasta compuestos de carbono de alta complejidad, como pueden ser los aminoácidos y cosas de ese tipo. O sea, hay un montón de implicaciones ya sobre el origen de la vida desde antes de que se formara el sistema solar. O sea que esto entramos en el círculo ese de decir, ¿cómo lo quieres ver? Velo. ¿Lo quieres ver desde un punto de vista más cuadrado, más técnico, más científico? También. ¿Hay otros fragmentos que están en otro lugar? En todo el mundo. Fíjense que este es un quest también que les pongo, sobre todo gente tan scrooby-dooby como tú, que te puedes ir a cualquier lado, irte a un museo, y cuando vayas a un museo de historia natural, a San Román, decir, quiero ver un ejemplo del meteorito de Allende. Y si te dicen, ay, es que, ¿cómo le dicen ahora? Le voy a quedar mal. Y dices, ¿dónde vino esto? ¿No? Le voy a quedar mal, pero fíjese que el experto en meteorítica número 1 del ese, lo pidió porque quería hacer una prueba no invasiva para ver si tenía unos CAIs, que son incrustaciones de calcio y aluminio, porque piensa que son todavía más antiguas de 4.568, que son 4.569 millones de años. Y ya a esos niveles ya todo cuenta. Digo, ahorita me lo estoy imaginando. Pero sería eso. No hay un meteorito, no hay un museo del mundo que se precie de ser un museo de primer nivel que no tenga, y no una muestra como la que tenemos nosotros, sino una muestra de este tamaño, ya cuenta, ¿no? Entonces sí, está en todos lados. Y no hay ningún museo donde yo haya ido que no lo haya ido a buscar, pero ya nada más por morbosidad personal, ¿no? Cayó en México, en Chihuahua, en febrero de 1969, lo cual también es muy interesante, en el sentido de que
¿Cuándo fue el hombre a la luna? En julio del En 60 y- Sí, tú no puedes hablar. No, es que no tiene chiste, ¿no? O sea, es el palero de paleros, cabrón. No, bueno, cayó, ¿en qué día? Perdón, es que yo nunca me lo he aprendido. Él fue en febrero. Creo que fue No. el 9 de febrero de Ah, no, el de febrero de 1969, sí, ya lo había dicho. Pero el- ¿Cuándo llegó el hombre a la luna? En julio. fue julio del 69. Julio del 69. Entonces, como este cayó en febrero, aquí hay una cosa muy interesante. Para que vean, sobre todo, alguien cree que es un complot lo de la luna, que no fue cierto. Que fue actuado, algo así. No, yo no creo en eso. ¿Tú no crees? No, ¿Tú no crees que llegó a la luna? Yo sí creo que llegaron a la luna. pues. Bueno, no, entonces, es que hay un detalle. Sí, no, sí, es que sí. Sí llegaron, pero las tomas eran malas. Entonces, no, Kubrick sí. tuvo que hacer tomas nuevas. Bueno, por eso, no sé si. Está editado. No, hombre, hubo 10,000 errores. Ahorita no me acuerdo, pero el número de millones de dólares que costó ir a la luna es impresionante, sobre todo porque no había computadoras. Y en realidad, lo que fue un éxito es que pudiera bajar Armstrong y diera unos saltitos así como de conejo. Eso Fue el es, paso para la humanidad. ese es el paso de la humanidad, que es lo único. Todo lo demás es un fracaso. Y se los voy a decir por qué, y sobre todo para las personas que dudan que haya llegado el hombre a la luna. Porque unos años antes había un doctor ruso, Saprov, que se llama, que agarró cual se aventó una hipótesis buenísima de decir, claro, los rusos habían llegado a la luna N veces antes y habían bajado, y habían tomado muestras y todo eso, pero no habían llevado un hombre. Esa es la diferencia. Pero tenían muestras. Entonces, el doctor Saprov lo que dijo fue, si la luna no es un satélite de la Tierra, así como Deimos y Phobos y... Entonces, no. La luna es un hijo de la Tierra, es producto de un gran impacto en la Tierra, ¿no? Claro. Y bien, le hicieron caso o no, pero dijeron, bueno, está bien, salud con el vodka. Y se acabó. Yo, what can I do, no? Pero los rusos eran los que habían establecido eso. Entonces los gringos querían ir a la luna para traer una roca de la luna o varias y ver si los rusos tenían razón o no, porque los geólogos pueden descifrar lo que tiene una roca, la historia que nos cuenta una roca, que eso es maravilloso, es una de las cosas más increíbles que hay yo creo, para alguien que estudie y La que ciencia, alguien sí. se mete para la ciencia, ¿no? Claro. Pero el problema es que se equivocaron los gringos, es que mandaron a pilotos militares, güey. O sea, pues un piloto militar es listo, pero no es sabio, güey. ¿No? O sea, yo prefiero ser sabio y no tan listo. No es cierto. Entonces mandan a unos pilotos y entonces le dicen a Armstrong, dice, bueno, cuando vayas a la luna, no nos mandes postales, tráete unas piedritas, ¿no? Y entonces este cuate llevaba una mochila, yo creo que más chica que la tuya, cabrón, así, y le empezó a llenar de piedras, cabrón. Y trajo como 60 kilogramos, ¿saben de qué? Polvo. Tú no puedes saber. No, polvo. ¿Quién dijo polvo? Polvo de estrella. No, el polvo se llama regolito, cabrón. Ya nunca digas polvo, cabrón, digas regolito. Y el regolito, pues sí, es toda la polvosidad que se forma de tanto guamazo y tanta cosa, pues que se desmoronan las rocas, ¿no? No, seguramente sí trajo algo de polvo, pero en los zapatos, ¿no? No, trajo 60 kilogramos de rocas, pero las rocas eran meteoritos. Entonces está trayendo rocas de todas partes del Menos de la cosmos, luna. pero ninguna de la luna. Ese es uno. Pero perdón, antes de eso, como sabían que el hombre iba a ir, ¿en qué? ¿En julio? Julio. Que iba a ir en julio y eso se encontró en febrero. Todos los laboratorios del mundo que querían hacer los estudios isotópicos y geológicos y geoquímicos de las rocas de la luna, dijeron, vamos a ajustar, vamos a calibrar nuestros equipos. Y dijeron, oye, ¿con qué los calibramos? De esta, perdón mi francés, pero de esta madre cayeron como 4 toneladas.
¿Saben cuánto tiene México? Nada más. ¿10? 60 kilogramos, cara. O sea, por eso hay en todos los museos. Pero se lo llevó la NASA, ¿es cierto? Se lo llevó uno o dos güeyes nomás. Pero No, gringos. la NASA. Llegó un cuate y les daba una Coca-Cola y un sándwich a la gente. Recojan de todas las piedras que puedan, cara. Y este güey lo único que hacía era recoger, meterlos en la estación del tren y ponerle Tucson, Arizona, y uno de los que fueron de la UNAM, que se dio cuenta de todo eso, se adelantó y le puso UNAM ocurre a uno y lo mandó. Y de ahí tenemos lo que tenemos. Pero eso no lo grabes, cabrón. O sea, si lo grabes, Pero pues pero es una la vez realidad. más, una Es la vez más verdad. se pone, No se lo pone saco. de ¿no? manifiesto. Ajá. Claro, te voy a decir una cosa. Nadie sabía que era tan importante como después se supo. Ajá. En cierto sentido no se justifica, pero oye, si tú estás haciendo estudios del cielo y de pronto ves que va a caer un meteorito y que va a caer en México, pues mandas por lo menos a uno o dos güeyes a que estén ahí listos para lo que sea, ¿no? O sea, digo, Sí, en fin, claro. pero siempre pasa eso, ¿no? Y nos corren del mundial. Bueno, total, para no hacerles el cuento largo, todos los laboratorios ya están listos. Y entonces como vino todo esto y fue así un acontecimiento que se supo, dijeron, oye, pues te mandamos muestras del meteorito de Allende. Y pum, y todos los laboratorios empezaron a hacer el análisis. Dijeron, no, ahora sí que no manches, cabrón. O sea, más viejo que el sol. Y le hablaban uno a otro y decía, oye, ¿qué te salió? No, pues no lo puedo creer, y no lo puedo creer, y no lo puedo creer. Es la roca más antigua que jamás se haya conocido en la Tierra. Antes de que fuera lo de la Luna. Y entonces ahí ya quedó el fechamiento del meteorito de Allende en marzo, digamos, ¿no? Para que le demos tiempo. Llega julio, y cuando llega julio y llega Armstrong con sus meteoritos, dicen, puta, la basura. No nos sirvió para saber si la luna es de queso, o si es de nata, o si es de lo que sea. No tenemos evidencia de que sea. Y dijeron, bueno, pues si tuvieron que aventar, me va a fallar, porque pues, no me lo puedo, a lo mejor tú te lo sabes. Por lo menos 4 o 3 misiones más. Les empezaron a dar clases de geología a los ingenieros. Pues sí. No, lo de las clases de geología está maravilloso, ¿eh? Si tienen tiempo, está en YouTube, se llama De la Tierra a la Luna, una producción de Tom Hanks. Son como 6 o 8 capítulos, y en esos 8 capítulos, la verdad, yo cada vez que los veo lloro, man, porque Resume perfectamente. resumen perfectamente todo, y se ve el esfuerzo que al principio les mandaron profes, así que eran como los profes que normalmente son, de que decían, ahora vamos a ver a los silicatos, pongan la fórmula de SO2 más 4H, y imagínate estos cuates jóvenes, ganaban, yo creo que como rockstars en su momento están haciendo dibujos y le están metiendo la madre, ¿sí? O sea, les está valiendo gorro todo, ¿no? Y en cambio mandaron a un geólogo que se hizo muy famoso, sobre todo porque trabajó mucho en la Sierra Madre Occidental, que se llama Leon Silver, de la Universidad de Arizona. Un viejito puta. Vean el capítulo nada más por ver eso. Y si se acuerdan de mí, se los agradezco. Y si no, pues ya no importa. Estabas ahí, Porque este güey sí. se los lleva al campo, cabrón. Y les dice, a ver, fulano, y les echa toritos y todo. Y esos cuates súper inteligentes, luego se dan cuenta de cómo está eso, porque buscaban una roca que se llama anortosita, que es un silicato que se forma es una plagioclasa que se forma en un océano, pero sin agua, güey. Porque el impacto hizo que se perdiera todo el agua, pero eso no implica que no se fundiera todo el material. Entonces, en un océano sin agua, el tipo de mineral que se forma es un mineral blanco. Es lo que hace que nosotros a la luna la veamos con luz. Y vemos un contraste de luz porque tiene anortositas y tiene basaltos. El basalto es el conejo, que ahí está, digo, nadie lo duda, ¿no? Pero el conejo es de basalto y lo que lo rodea es la anortosita. Entonces tuvieron que ir reconociendo estos cuates poco a poco y se va viendo cómo se van enamorando también de la geología para hacerlo. Pero resulta que no era suficiente. Porque aunque traen 20 anortositas, dicen, bueno,
Entonces sí son las rocas que indican que la luna se produjo de un impacto, porque pasó lo que pasó, pero no tenemos un afloramiento. Entonces tuvieron que diseñar una especie de carrito que los iba a llevar como de aquí al Monumento a la Revolución y de regreso. Imagínate los tamaños de hacer eso. O sea, y además un geólogo que se llama Harrison Smith, que había intentado ser astronauta, pero lo habían reprobado, no había sido, pero este cuate había estudiado geología, se lo traen, te vamos a capacitar para que entonces tú conduzcas el carro y llegues al afloramiento. Lo que importa de un geólogo es un afloramiento. Un geólogo, si te va recogiendo piedras en el camino, a lo mejor las piedras son muy interesantes, pero las piedras no te van a dar la clave porque tiene que encontrar el afloramiento de donde salieron las rocas, ¿no? Entonces, y ellos no podían modificar el sitio donde alunizaran porque tienen que tener unas características específicas, técnicas para alunizar. Entonces calcularon dónde alunizara y dónde se tenía que ir para encontrar el afloramiento para que encontraran las rocas. Y ya fue la penúltima o la última expedición que hicieron del Apolo, cuando ya encontraron el afloramiento. Este cuate fue, el martillo de geólogo le pegó, sacó las muestras, ya no tuvo que traer 60 kilos, ya nada más con que trajera 1,5 kilos era más que suficiente de estas rocas lunares para demostrar que tenía razón los rusos. Y de ahí surge la hipótesis de la sinestia, que en un momento hablamos, que se destruyó la Tierra, pero como que se fundió y volvió como a, ¿cómo dijeron? Se reconstruyó. No, que se reseteó, porque ese reseteo es el que hace que hoy en día la firma química de la Luna es la misma química de la Tierra. Y entonces, desde hoy en día, ya no podemos hablar de la Tierra, sino del sistema Tierra-Luna. O sea, son juntas, ¿no? No, son pareja, pero fíjate que no van a ser pareja. Porque a la hora de formarse, giraban tan rápido que entonces tenían un momento angular. Hay un concepto ahí padrísimo de la familia disfuncional. Puta, o sea, bueno, déjame acabar y ya tú dices es funcional. Es tan funcional que los ciclos menstruales de las mujeres seguían con la luna. Entonces, se movían tan rápido las dos que los años del pasado geológico tienen más días que los años conforme va pasando el tiempo. Esa es una. O sea, porque la distancia y el tiempo que tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol, más o menos se ha conservado. Pero lo que no se ha conservado es el número de días que pasan para que den la vuelta. Entonces, la Tierra y la Luna, por conservar un momento angular, se van frenando. La Tierra va frenando la Luna y la Luna se va frenando. Pero para que ese momento angular se conserve, también implica que la Luna se vaya alejando. Entonces, lo que va a pasar en un futuro cósmico es que la Tierra va a perder la Luna se va a ir. ¿Quién sabe a dónde? Pues se va a ir. Al rancho de López No, que no se vaya, porque si no afectará mucho el planeta. Bueno, no, espérate, no te preocupes, no va a ser pronto. No la semana que entra. No va a ser pronto. Pero el punto es, se me hace magnífico, porque sí, completamente funcional. La Tierra empezó a funcionar con un sistema Tierra-Luna, en donde tenía la Luna, y la Luna... El otro día estaba yo tratando de entender, y además digo, aquí hay muchas mentes brillantes que me pueden ayudar a saber ese enigma, ¿no? O sea, ¿por qué la Luna afecta tanto a los ciclos reproductores de los animales o de las plantas? Pero en este caso era de los animales. Y una de las personas me dijo así, como muy sabiamente, dice, ¿por qué la Luna, dentro de su ciclo, que también es muy interesante, ¿eh? Acuérdense desde hoy en día que hablar del lado oscuro de la Luna, the dark side of the moon, Pink Floyd, eso. 1971. That's my people. Pero ¿sabe qué? Pues es un error.
no se debería llamar The Dark Side of the Moon, sino The Dark Side of the Earth. no, ¿cómo se dice? Oculto, the Hidden Side of the Moon. O sea, porque lo que pasa es que la luna es tan funcional que tiene controlado su sistema de rotación al mismo tiempo que su sistema de traslación alrededor de la Tierra. Entonces, si rota y se traslada a la Tierra al mismo tiempo de 28 días, la Tierra siempre estamos viendo el mismo lado de la Luna. ¿Sí me explico, no? Sí. Pero eso no quiere decir Que no que rote haya la un luna. lado que no le dé el sol Claro. y otro lado que sí le da. Lo que pasa es que le da el sol 14 días y no le da 14 días porque su ciclo de rotación es de 28 días. Digo, parece trabalenguas, pero cuando te pones a pensarlo, dices, guau y sawi, Y es ¿no? cuando entra el eclipse, ¿no? No, bueno, ya en el eclipse puedes intervenir uno porque ya tienes el sol también, que es 20. No me la pongas tan difícil. No, está bien. A lo que voy, mi pregunta no era esa, sino mi pregunta es, ¿por qué afecta a los ciclos sexuales? Y todo lo que ese cuate me decía de una manera muy tranquila, y yo creo que parsimoniosamente debe ser real, es que en el momento de luna llena hay tanta luz que si te vas a echar un cuchicuy, no tienes que tener novia, no tienes que tener imaginación. Como si vas a, Una no hay la otra. si vas a salir del baño y dices, voy a salir del baño, estoy desnudo, no me vean. Mejor te esperas a que se apague la luz para que tú salgas del baño. Eso fue lo que me dijo, o sea, en otras palabras, no, o sea, científicas, pero yo no lo veo como científico. O sea, que muy probablemente la presión de selección en términos de eso sea que los ciclos sexuales estén más confinados a la vulnerabilidad que tienen ciertos grupos y que lo hagan en los ciclos en donde está oscuro que en los ciclos en donde está claro. Pero se ve muy simple, ¿no? Pero a lo mejor tiene que ver con eso, porque no veo yo otra situación que me dé eso. Aunque también los hospitales psiquiátricos están llenos de decir que en las noches de luna llena es cuando la gente se pone más loca, ¿no? Digo, todavía no lo he confirmado con algún... Bueno, sí, un día mi papá se puso muy loco en la luna llena. Ayer era luna llena. Pero nomás fue un día que pasó. Yo dije, papá, ya te diste cuenta que está la luna llena. Y me dijo, cállate la boca, te mato. Entonces, bueno, funcional o disfuncional, muy funcional. Claro. El sistema Tierra-Luna es algo maravilloso y algo maravilloso que los gringos comprobaron para darle la razón a los rusos. O sea, digamos, Claro. si hubiera sido una cosa fraudulenta, pues hubieran quedado callados, ¿no? Claro. Y ya llegaron y ya. Entonces, hay muchas cosas todavía que dentro de poco tienen planeado un viaje a la Luna, ¿no? Ya pronto, sí. Pronto, ¿no? Y yo creo que va a ser muy interesante de las cosas que hagan o los que digan y demás. Y está el próximo viaje a Marte, pero ya lo de Marte sí está cañón porque pues no sé cómo le van a hacer para regresar. O sea, los que se vayan ya se tienen que ir definitivamente. Y el terrificar Marte, que hay varios proyectos interesantes, es precisamente por esta situación que decíamos de la atmósfera. No hay oxígeno. El único oxígeno, fíjense, también esto es interesante, casi nunca se habla. El único oxígeno libre que existe está producido por la fotosíntesis. O sea, porque hay una manera de producir oxígeno libre que se llama fotólisis. Pero esos son las radiaciones ultravioleta que le pegan a la molécula de oxígeno y al pegarle a la molécula de oxígeno, no, a la molécula de agua, perdón, porque a la molécula de oxígeno la convierten en ozono y a la molécula de agua rompen el hidrógeno con el oxígeno, pero normalmente ese hidrógeno, antes de que reaccione con cualquier otra cosa, es tan ligero que se escapa y se va. Entonces la hidrólisis, la fotólisis tiende a hacer que se pierda el presupuesto de agua, mientras que la fotosíntesis no, porque la fotosíntesis arroja oxígeno a la atmósfera y el hidrógeno lo junta con, hace un rato dijiste,
la fórmula de la glucosa, ¿cuál es? H2O. La fotosíntesis. Sí, ¿Es 6H12 o 6? 6H12O6, ¿no? Entonces no se pierde el hidrógeno. Y al final de todo el ciclo y demás, vuelve otra vez a formarse agua. Porque cuando nosotros ahorita estamos expeliendo dióxido de carbono, estamos arrojando vapor de agua. Entonces, el presupuesto de agua en la Tierra lo más seguro es que se conserve con cierta diferencia, pero que se conserve normal, ¿no? Con la diferencia que la estamos contaminando. Claro. Entonces, en el caso de ciertos niveles de agua, pues lo estamos echando a perder, aunque esté ahí, ¿no? Pero yo creo que si nos ponemos abusados, sí podemos imaginarnos cosas para limpiarla, ¿no? O sea, eso es voluntad y conciencia, y que la gente esté pensando no en poner un McDonald's, sino en ver de qué manera puede desarrollar elementos interesantes, ¿no? Pero bueno, yo con esto, no sé si quieren... No, te agradecemos mucho. No, pero podemos ir a ver las arriba, ¿no? A ver off stage, o backstage. No Ok. sé.